Hola mis amados hermanos, en esta hora quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Estamos ya por iniciar el año 2024 y quiero que abra su Biblia, por favor, o si tiene por ahí una Biblia, vea lo que nos dice el Salmos 90. Dice el Salmos 90, versículo número 1, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Porque en tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acaban nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En esta hora quiero hablar de este viaje que emprendemos en unas horas. Este viaje es para el siguiente año, el año 2024. Empezamos un año más y terminamos un año en esta tierra. Siempre que estamos por hacer un viaje, yo no sé si a usted le pasa, nos emociona. A mí me emociona viajar. Déjeme decirle, deberíamos de estar emocionados por el viaje que vamos a hacer, el viaje para un nuevo año. Cuando voy a viajar, siempre estoy viendo los planes para llegar a tiempo, si es que voy al aeropuerto o a la terminal de buses, o sencillamente si voy a manejar. Entonces estoy haciendo los planes, estoy viendo, previendo todo lo relacionado al viaje, y no solamente en la salida, pero mientras estoy viajando y cuando llego al lugar donde tengo que estar, también ya llevo un plan. Déjeme decirle, para nuestro plan, para empezar este siguiente año, tenemos que buscar ciertas cosas para tener un viaje bueno. Y en esta hora quiero hablar acerca de cómo emprender este viaje en este año nuevo. En primer lugar, déjeme decirle, si usted no ha conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, la mejor forma de preparar ese viaje es recibiendo a Cristo como Salvador personal. La palabra de Dios nos dice allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, en el versículo 36, dice: el que en él cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La mejor manera de emprender este viaje es estar completamente seguro que el día que uno muere va a la presencia del Señor. Dice aquí la palabra de Dios que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, y la vida eterna es vida siempre con Dios. Entonces, para poder empezar este viaje en el año 2024, la mejor forma, si usted no está seguro de ser salvo, es conocer a Cristo como Salvador personal. Para eso uno tiene que reconocer que ha pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia declara que hay una condenación por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. La Biblia también dice que la condenación es allá en un lugar llamado el lago de fuego. La palabra del Señor declara: y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces esa es la condición que uno tiene como pecador. Pero hay una manera de salir de esa condenación, y es creyendo en Cristo. Porque la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Eso quiere decir que Jesús ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Él no solamente muere, la Biblia dice que Él es sepultado, pero el tercer día resucita. Y todo esto lo hace por amor a nosotros, para que no tengamos que ir al infierno. Entonces hay que creer que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar todos los pecados. Porque la misma palabra de Dios dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesús llevó todos nuestros pecados, no importa la cantidad ni la gravedad del pecado, Jesús ya la pagó. Y también dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reconocer que somos pecadores, hay que reconocer que el pecado merece un castigo, una consecuencia. Hay que creer que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar los pecados, pero hay que pedirle a Jesús que perdone nuestros pecados, porque dice la Biblia: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, para emprender este primer viaje o este viaje en este año, en primer lugar, tienes que estar preparado habiendo recibido a Cristo como Salvador personal. Entonces, Cristo es el que te puede dar vida eterna y es la mejor manera de emprender este viaje. Y si tú ya recibiste a Cristo como tu Salvador personal, lo que te va a ayudar para emprender este viaje es lo que nos dice Mateo 6:33. Dice Mateo capítulo 6, el versículo 36, lo siguiente. Dice así, 6:33, perdón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si tú ya eres salvo, tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. Y para buscar el reino de Dios y su justicia, si ya eres salvo y no te has bautizado bíblicamente, tienes que obedecer al Señor en el bautismo. Si ya te bautizaste bíblicamente, tienes que buscar en todos los ámbitos de tu vida al Señor día con día en este año 2024. Es necesario que el ser humano, es necesario que el cristiano busque el reino de Dios y su justicia. Y en la búsqueda del reino de Dios y su justicia debemos estar buscando vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestra vida. Buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar la ayuda de Dios en primer lugar, saturar nuestra vida de la palabra de Dios y empezar a tomar de acuerdo a la Biblia el carácter de Cristo y servirle y ser obediente a Dios. Entonces, la primera cosa que hay que hacer para emprender este viaje es recibir a Cristo como Salvador personal. La segunda cosa que hay que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, hay que estar buscando las cosas de Dios y considerando las cosas de Dios como prioridad en su vida. Es importante leer la Biblia todos los días en este inicio de año, en todo el año 2024. Es necesario orar al Señor todos los días, orar al Señor. Número 3, es necesario asistir a la iglesia fielmente a todos los cultos y actividades. Número 4, hay que darle a Dios lo que es de Él. Hay que darle los diezmos, ofrendas y apoyar la obra misionera. Y número 5, hay que estar testificando a otros el Evangelio. Entonces, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos de considerar eso como una preparación para este año 2024 que se avecina. Y la número 3, hemos visto, hay que ser salvo, hay que recibir a Cristo. Número 2, hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y número 3, hay que hablar a otros el Evangelio. Sí, hay que hablarle a otros el Evangelio. Note lo que dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 10, el versículo 14 dice, desde el 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es importante que nosotros los creyentes hablemos a otros el evangelio. Por la gracia de Dios, el día de ayer, el 30 de diciembre, Dios me dio la oportunidad de testificar a 2 personas y recibieron a Cristo. Y tengo la idea de cada semana ganar por lo menos una persona para Cristo. Imagínense, si cada uno de nosotros nos proponemos ganar por lo menos una persona para Cristo cada semana, si una es salva, tendremos 52 personas que recibieron a Cristo. Pero no nos limitemos a una, testifiquemos a otros el evangelio. Debemos llevar el mensaje de salvación. ¿Para qué? Para que otros puedan tener la salvación que nosotros tenemos. Entonces, mi amado hermano, es importante que nos preparemos para el viaje que está por empezar. El viaje es un nuevo año. El viaje que vamos a emprender, tenemos que prepararnos. 1, si no eres salvo, recibiendo a Cristo. 2, buscando el reino de Dios y su justicia. Y número 3, como creyente, piensa en llevar el evangelio a las personas cuanto más puedas. Sobre todo a tus familiares, sobre todo a tus amigos, tus vecinos, compañeros de trabajo o de colegio. Ellos necesitan el evangelio. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a hacer lo que nos dice ahí el Salmos 90, el versículo 12, que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Para traer al corazón sabiduría y poder emprender el viaje de este nuevo año, otra vez, 1, reciba a Cristo. 2, cristiano, busque el reino de Dios y su justicia. Y número 3, cristiano, busque hablar a otros el evangelio. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hasta la próxima.